Bueno, señores, en este vídeo os voy a presentar al nuevo agente Gecko que se viene ya al Valorant. También, por supuesto, el nuevo pase de batalla, las nuevas skins y todo lo concerniente. Y lo que haremos es que repasaremos poco a poco toda su habilidad. Próximamente, entre mañana o pasado, os mandaré otro vídeo analizando toda la interacción de estas habilidades, es decir, las de Gecko, con las del resto de agentes, que hay muchas sorpresas que os van a gustar bastante. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con el nuevo personaje Gecko, a explicar todas y cada una de las habilidades, y luego al final del vídeo explicaré qué pienso al respecto de cómo va a estar en el meta y demás. Ya os digo que aún no lo he podido probar en partida, lo probaré esta tarde cuando salga este vídeo y corriendo a mi directo que estaré probándolo. Y bueno, básicamente vamos a empezar con todas las habilidades. La primera sería la C, es un molly, ¿vale? Se llama Mosh. Y es un simple molly, o sea, no tiene mucha historia. Es un molly que tú lo tiras al suelo, genera un aura, pero cuando hace daño realmente es cuando explota. Fijaos, yo aquí puedo estar dentro del molly, no me está haciendo daño, pero cuando explota, ¡pum!, es donde me llevo la torta, que quita 150 de vida, ¿vale? También tenéis que saber que este molly se puede tirar con el botón derecho, ¿no? Como si fuera una granada, pues de race o otras muchas mecánicas de granada, ¿vale? Pero insisto, es un molly que lo tiras y explota en un momento determinado y te puede matar de un tiro, ¿vale? Sin más, la explosión. Entonces es una habilidad que está bien, no es la mejor habilidad del juego, pero es una habilidad bastante razonable que sirve para parar rushes, sirve para hacer combos con micros con muchos personajes, con lo cual es una habilidad que genera impacto. Lo puedes combear con Fade, lo puedes combear con Astra, con Breach, con un montón de agentes, y eso ya le da bastante versatilidad al personaje, ¿no? Ya no vamos a encontrarnos el problema que teníamos con Harbor, por ejemplo, que no tenía nada con lo de defender de manera good, ¿no? Luego, vamos a ir con la siguiente habilidad. Esta habilidad es la Q, es una habilidad ya más propia de un iniciador, es una habilidad de spoteo, pero que además tiene una cosa bastante chula, ¿no? Tú, si le das al botón izquierdo, lanza esta especie de pingüino, ¿vale? Que tiene un lapso de X tiempo, y cuando spotea a alguien, básicamente se enciende y les stunea, ¿vale? Entonces, eso está bastante bien. Además, como podéis ver, y lo voy a poner para quitar las habilidades infinitas para que lo veáis. Además, una cosa curiosa del pingüino es que cuando termina la habilidad, fijaos, aparece un orbe y lo puedes volver a coger. Es como que lo vuelves a capturar la habilidad. Evidentemente no lo vas a tener para la siguiente ronda, pero durante esta ronda la puedes utilizar innumerables veces. Es decir, todas las veces que quieras la vas tirando y recogiendo, tirando y recogiendo. A mí esto realmente es lo que me parece más absolutamente broken de la gente. Me parece que es una habilidad súper buena, solo porque es constantemente reutilizable. La puedes utilizar cada 10 segundos, porque una de las coges son 10 segundos, ¿vale? Pero es que además esta habilidad tiene, el pingüino tiene un segundo modo, que es el botón derecho, que es que tú le puedes dar al botón derecho en un punto de bomba, y si tiras la spike, pues el pingüino, como veréis, va a plantarlo. El pingüino puede morir, y si muere, la spike cae en el suelo. Además, también puedes llevarlo para defusar, pero al parecer solo defusa un rango, ¿vale? Otra vez aquí veréis que lo puedo coger y me puedo guardar otra vez el pingüino para tirarlo más adelante. La habilidad, ya os digo, está muy bien, es muy versátil. Te sirve para parar rushes, te sirve para spotear, te sirve para generar presión, te sirve para baitear, te sirve para plantar y te sirve también para defusar. Muy buena habilidad, la verdad. Y sobre todo que se pueda recoger, me parece la hostia. Vamos ahora con su primera habilidad, que es la E, que es la habilidad spoteadora por diferencia. Esta E, tú la tiras y es una especie de mosquito que se llama Dizzy, que va por el aire durante ese tiempo, y cuando spotea a alguien le escupe. Y le escupe y es una especie de flash, pero es una flash como inédita, porque es como si te tiraran como mierda a la pantalla y no ves nada. Así que no es una flash, yo diría que es peor que una flash, porque algo ves, pero no tanto. Y además a ti te permite spotearlos, porque tú ves dónde ha caído la baba del bicho. Cuando pueda verlo en partida y probarlo con otros jugadores, os diré qué tal está, porque ahora mismo no puedo probarlo con otros jugadores. Lo he visto en vídeos y tal, pero tampoco sé a ciencia cierta, porque yo creo que, por ejemplo, no te hace tracking como la flecha de Sova o el ojo de Fade, sino simplemente spotea tirando la baba, y que además que les neutraliza, porque luego puedes tú iniciar el execute, a diferencia de Astra y Sova, porque básicamente están flasheados, o como queráis llamar este nuevo efecto. Otra cosa bastante chula de este bicho, cuando lo tiras al aire, es que, o igual que la Q, se puede coger, aunque cuidadito si la tiráis en un sitio como este, porque veis, aquí no la podríais recoger. Pero lo bueno es que, o lo malo,
según como lo veas, es que tienes un límite de tiempo. Fijaos cómo tienes un límite de tiempo para recogerlo. Fuera de ese límite de tiempo, se va. Y fijaos lo que me tarda. O sea, es que realmente a mí me parece esto que es una pasada. O sea, tú lo tiras, lo puedo recoger y fijaos cuánto tardo en volver a utilizarlo. 10 segundos. Sinceramente, me da la sensación de que esto lo van a acabar le van a acabar subiendo, poniendo más cooldown, porque cada 10 segundos puedas tirar esta habilidad, como que está un poco raruno, ¿vale? Entonces, esta, ya os digo, la C tendríamos el molly, el Q, el pingüino que spotea, stunea y puede plantar la bomba, la E que sirve para spotear y les tira el escupitajo este. Y por último vamos con la última habilidad. Insisto, estas dos puedes utilizarlas y cogerlas todo el tiempo que quieras. El único límite es el cooldown, ¿no? Y finalmente tenemos el pez. El pez el tiburón, ¿vale? Es una especie como de el perro de Sky, ¿vale? Que tú puedes pinguear y todo. Y lo puedes lanzar. Cuando lo lanzas, a los objetivos que les des le generas un mini bloqueo, como lo que hace Killjoy, pues igual, ¿vale? Así que les dejas con las manos así y tú les puedes ir a matar. Además, otra cosa bastante chula es que lo puedes utilizar 2 veces por ronda. Fijaos, lo he vuelto a coger y vuelvo a poder utilizarlo. Además, solo tiene 7. ¿Veis? Lo puedo volver a tirar. Lo tiro. Y ahora sí, ya no me dejaría utilizarlo. Pero bueno, 2 veces por ronda lo puedes utilizar. ¿Qué creo que se va a hacer mucho, sobre todo con este bicho en defensa? Pues yo creo que lo que se va a hacer mucho en defensa es lo siguiente. Estás en un borde del mapa, tiras el chupafondos vas hasta allí, ves que no hay nadie y vuelves a tirártelo para que puedas recogerlo en el sitio adecuado. Ahora no me deja porque como me ha detectado que ya lo he tirado una vez en partida, pero ahí lo podría volver a coger. Incluso spoteas un poco, vuelves, lo vuelves a tirar a tu pie, lo vuelves a coger y tienes 2 usos por ronda, que además no vas a tener nadie en la periferia, lo cual está, ya os digo, bastante bien. Entonces, aquí tendríais todos los efectos. Otro repaso general. Al hacer tenemos un molly que explota al tiempo, ¿vale? Mientras tanto no hace daño. Luego tendríamos la Q, que es un pingüino que básicamente va en línea recta, como si fuera una rumba de Race, pero cuando ve a alguien le stunea, ¿vale? También te puede servir para plantar. Y además esta habilidad la puedes recoger todas las veces que quieras por ronda. Luego tendrías la E, que es un bicho que vuela y cuando spotea a alguien le escupe y le deja como blindeado, ¿vale? Como flasheado más bien. También lo puedes coger todas las veces que quieras, aunque tienes un cooldown de 10 segundos. Y finalmente tendríamos la ulti, que es una especie de perro de Sky, ¿vale? Que va a toda leche y cuando da a alguien le stunea. Y lo puedes coger una vez por ronda. Y por otro lado aquí tendríamos lo que se le puedes bloquear al personaje nuevo, a Gekko. Que bueno, su sortie la verdad es que está bastante chula, las cosas de decir. Y su sortie es posiblemente las que más me gustan del juego. Vale, pues vamos a ver primero el pase de batalla. Os lo voy a poner muy por encima. Tendríamos esta Sheriff, que es el Signature, ¿vale? Hay alguna cosilla que me ha gustado, ¿no? Pero en general me parece un pase, siendo honestos, bastante Posiblemente esta estrella es de las que más me han gustado, que va también pega con el esquema Signature pero en definitiva a mí, bueno, no me ha parecido de los mejores pases, tampoco el peor, debo decir, pero bueno, un poco, pues el anillo, esta tarjeta está muy bien, hay otra por ahí que también está muy chula. Le pongo un 6, la verdad. Este juguetito es el que se puso de moda hace muchos años, no sé si os acordáis. También está chulo. Luego, esta tarjeta me gusta mucho. Y también este cuchillo que hay que ver cómo luce in-game. Pero bueno, este no pinta tan mal. Creo que, bueno, puede estar bien. Ahora lo veremos in-game. Esta sortie y el pixel art que también está muy chulo. Luego en el epílogo 1 tenemos también esta estrella que me parece God, la verdad. O sea, las dos cosas mejores, las dos estrellas, los charms, esos los que más me gustan. Ahora sí, ¿cuáles son mis impresiones del agente? A ver, mis impresiones del agente son las siguientes. Artísticamente me parece una auténtica pasada el personaje. Creo que es el mejor personaje que se ha hecho a nivel artístico, a nivel del lore que tiene, la voz que tiene, el rollo que tiene, lo que mola, que son como muy cute los bichos. Es muy molón y mola mucho y es muy atractivo como el rollito ese que lleva. Y yo creo que artísticamente se lo han sacado. Además me ha gustado mucho todo el hype que le han metido y demás, los vídeos de presentación. Eso un auténtico 10. Y luego respecto al juego y al personaje,
me parece que va a ser un personaje que va a cambiar bastante el meta, ¿no? O que va a ofrecer nuevas posibilidades de meta. Sobre todo como es un personaje que te sirve mucho, que tiene muchas habilidades reutilizables, es decir, que la tiras una vez y puedes seguir utilizándola todo el rato en ronda, o al menos eso creo cuando hago este vídeo. A lo mejor luego en el futuro digo, joder, pues no era tal como lo entendía porque había algo que no caí cuando hice el vídeo. Pero si es tal como lo estoy planteando ahora, que insisto, no lo he podido probar mucho con más gente, pues la verdad es que me parece que es buenísimo para estándares. Es decir, tú en ataque empiezas a partir de una estándar y dejas a este capturando zonas con el backup de sus habilidades y es un auténtico todoterreno. Además, para defensa también está muy bien porque tiene pues habilidades muy buenas, incluso te puede el pingüino defusar parte de la spike, así que está bastante bien. De hecho, la gran pregunta que me hacéis todos, a mí nunca me gusta responderlas, pero si considero que está roto o no, yo creo que la única vez que he dicho que un personaje realmente me pareciera que estuviera roto fue en su día Harbor. Se puede decir que algunos eran buenos o malos, tal, pero roto me ha parecido únicamente Chamber, Chamber me ha parecido roto. La verdad, no me atrevería ahora sin probarlo a decir que está roto, pero sí que diré que me parece, ya sin haberlo probado y viéndolo en el showmatch y aquí, me parece que está entre muy bueno y roto. Tenéis que nerfearme, ¿vale? Me voy a esperar unas semanas antes de confirmarlo, pero es que el hecho ya de cómo pinta esto es raro, ¿no? Porque es un personaje al final que el hecho de que tú puedas estar tirando constantemente cosas y recogiéndolos va a hacer que quien sabe utilizar mucho su habilidad, sobre todo como la ulti, por ejemplo, pues le va a sacar muchísimo provecho, muchísimo. Además, un personaje que te sirve para limpiar ángulos, te sirve para spotear, te sirve para aturdir como bridge, te sirve para parar rushes a veces, te sirve para coger espacio incluso con la ulti. Tengo aún la duda de la E, porque no sé si se puede counterplayar, es decir, si la E la puedes destruir en el aire cuando ves la flash, y eso para mí cambiaría mucho las cosas, así que me esperaría a verlo. Pero en definitiva, si además la E no se puede parar de ningún tipo y te escupe si te ve, pues evidentemente sería también una especie de flasher, entonces sería una cosa como muy rara. Entonces yo creo que está entre muy fuerte o va a estar entre muy fuerte y roto. No obstante, me esperaré a verlo. Pero lo que sí debo decir es que el personaje es un soplo de aire fresco, aún más de lo que fue Harbor, porque el Harbor era como muy vistoso, aunque luego resultara en, pues eso, en Harbor. Pero este sí que parece como que nuevas mecánicas, ¿no? Por ejemplo, eso de que alguien te plante una spike, a mí me parece algo súper bueno. A mucha gente se ha quejado, a mí no me parece que esté mal en absoluto. Todo lo que es ofrecer más posibilidad de aumentar el meta, de nuevos espectros, de cosas que te puedan realizar y tal, y que los jugadores tengan que estrujar más la cabeza para convearlo y tal, pues me parece brutal. Así que nada, mañana paso a subir un vídeo haciendo una integración de las habilidades de Gekko con todos los agentes del juego, y también dentro de una semana o dos subiré un montón de micros que puedas hacer con él, y también de si me parece realmente que va a estar roto o no va a estar roto y cómo lo estoy viendo. Y además lo voy a subir en solo queue a Radiante, así que os espero ahí. Y poco más, muchas gracias por verme y como siempre confiar en mí y en mis análisis, y ahora a verlo en partida, que es cuando realmente voy a opinar, porque insisto, esto me veo un poco obligado a opinar sin haberlo probado, solo habiéndolo visto aquí, porque bueno, porque así es YouTube y así es todo, ¿no? Pero bueno, en fin, que lo vamos a probar y os voy contando. Un beso.